Buenas noches, bienvenidos a su podcast semanal hablando de cositas. Buenas noches, Rodolfo, Vita. Qué gusto tenerlos ¿Cómo otra vez, has otra estado? semana más enfrente. ¿Cómo están? Igualmente, ¿cómo has estado? Aquí vos llegando a fin de mes. Sí, va. De Esta veras es que la el última fin de semana de mes, agosto, ¿va? ¿verdad? ¿Se acuerdan que empezamos ¿Cierto? el 1 de agosto? Ya estamos casi. De veras que A finales de ya mes. casi para nuestro primer mes de aniversario. Ay, qué Empezar, romántico. se oye bien cool, ¿va? Se oye bien sepsi. Bueno, primero que nada hay que agradecer a toda la gente que nos escribió ahorita esta semana. Sí, muchas gracias. Gracias a todos por suscribirse, por seguirnos. Buena onda. Sí, Cabal. las manitas arriba siempre dan, no, el dedito arriba es el que siempre da mucha utilidad para este tipo de trabajos. De cosillas, sí. Yo quiero tomarme el tiempito para saludar a nuestra fiel seguidora Junior que tenemos. Ajá. Ella es lo máximo, ella fue la que nos dijo de que los artículos que ponemos en la mesa son una excelente idea. Muy entonces, bien. Qué fantástico. Gracias. Entonces lo vamos a linda. seguir haciendo. Muy bien, un saludo para ella. Sí, también vamos a... Esta vez no vamos a poder hablar de todo lo que nos pusieron en los comentarios. Sí, es que son muchísimos. La verdad es que Cabal. el tema de la semana pasada, hablando de jugar y hablando de juegos y de la manera como nos entreteníamos antes, fue un tema que desató un montón de comentarios, un montón de ideas. Mucha gente nos escribió para aclararnos algunos aspectos de los juegos que no sabíamos, algunos detalles de dónde proviene un juego, un juguete. Nos aclararon cómo iba la canción aquella de Pis Pis y Gaña, Juguemos la Araña. Sí. Alguien nos escribió para decirnos cómo es la canción completa y nos comentaron qué juegos jugaban, qué cosas sabían, qué cosas no sabían. La verdad es que hubo muchísima respuesta. Muchas gracias. Una buena amiga mía que es maestra dice que ha tenido este tipo de actividades con sus alumnos y es sorprendente todo lo que ignoran las nuevas generaciones de cómo vivíamos y cómo nos divertíamos. Ah, claro. Sí, Claro. es que los tiempos cambian. Sí, en base a que habían un montón de comentarios, no podemos decirlos por nombre porque sí nos llevaría muchísimo tiempo y ya se comieron un podcast de 1 hora, vamos a hacerlo un poquito más light. Sí, hoy vamos a Para hacer que lo buena- disfruten buena más. gente. Sí, pero muchas gracias a todos. Sí, muchas gracias a todos los que se suscribieron también en esta semana, se los agradecemos muchísimo. Y hablando de redes sociales, empezamos con uno de los temitas de hoy. En esta semana estuvo rondando en el Facebook una leyenda, tradición urbana, rural, que era que el diablo andaba suelto. Sí, en esta semana hubo mucho eso de que había un día particular, creo que fue... El 24. Que fue el ¿El día 24 de 24? agosto. Ajá. Lo que pasa es que ahí hay que remontarnos a lo que nos decían los de antes, los abuelitos, los que sabían, los sabios, que ellos dicen que el 24 de julio el diablo anda suelto. De agosto. Entonces, De agosto. sí, el 24 de agosto, perdón. El diablo anda suelto. Y ellos te decían que no podías encender un fósforo en la casa porque solo bastaba un soplido del diablo para que se incendiara todo. Que no podías jugar con cuchillos y cosas así porque te daba a entender de que Podía ocurrir podía haber algún accidente. accidentes. Sí, A la era- gente del pueblo les decían que no fueran a los campos ese día porque las serpientes caminaban de pie. Oh, qué horror. Qué feo, sí. Entonces, y también... O que no se metieran en los ríos también, ¿verdad? Cabal, estaba el de los ríos, que no te metieras en los ríos porque el diablo te podía ahogar. O sea, un día propenso a todo tipo de accidentes. Incluso hasta se van hasta lo espacio cuántico y dimensional que es Esotérico. que si entras a una cueva, ya cuando salís tu generación ya envejeció. A la gran. O viceversa, que entras a una cueva y cuando salís ya envejeciste. Saliste viejito. Ajá. Como si fuera Entonces- ahí como si la cueva fuera otra dimensión, ¿verdad? Otro tiempo. Ajá. Entonces, pero todo esto lleva solo a leyendas que se contaban de generación en generación que por el paso del tiempo se han ido perdiendo. Yo no logré encontrar un dato si realmente aumentan los casos de accidentes y de muertos y de lo que sea en estas fechas. Fíjate que yo encontré un artículo que te ponían cosas históricas. Por ejemplo, cuando fue lo de Pompeya, fue un 24 de agosto supuestamente, cuando fue que hizo erupción el volcán y todo. Y te ponían muchas cosas que sí quedan como que muy a discreción de cada quien, saber si sí son... Sí, es que uno ya son picado, así, ajá. todo lo ata con Todo todo, lo enlazas, ¿verdad? Porque claro. sí, también recuérdense que el Imperio Romano comenzó a decaer. No fue que esa es la fecha de su decadencia, porque la decadencia fue toda una etapa, pero comenzó la decadencia también un 24 de agosto. Cabal. Y- También estaba entre estas historias también se dice que cómo sabes cuando el diablo está cerca.
cuando ya salió. Y es que el 23 de agosto en la noche, a las 11, empiezan a haber truenos y empiezan a haber lluvias, que ya son torrenciales y todo. Pero eso ya es en base a una leyenda, que esa leyenda es la que casi nadie ¿De sabe. dónde vendrá? Ajá. Ajá. Y es interesante, ¿verdad? Porque a San Bartolomé lo mandó, bueno, el Espíritu Santo a predicar en el área de Armenia y toda esa área de Europa. Ujú. Entonces, y ahí fue precisamente donde lo martirizaron. Claro. Pero luego la leyenda tiene lugar me parece que en Perú, en un valle que se llama Chicama o algo así. Ajá. ¿Sí? En Chicama. Ujú. Ajá. Entonces, no sabemos cómo llegó San Bartolomé a Chicama y tuvo Tuvo el protagonismo de la leyenda, pero Bueno, la también hay leyenda. en algunas regiones de México, también hay esta leyenda del Día de San Bartolomé, que también... Sí, lo que pasa es que en Anda, sí la leyenda es que era dueño de tierras muy hermosas, Ajá. que eran muy bellas. Codiciables. Y el diablo Ajá, las quería. y el diablo las quería y lo retó. Y le dijo, bueno, mira, si subimos, nos vamos a ir corriendo de aquí a cada montaña y el que llegue gana. Entonces, en teoría, empezaron a correr y todo, y el diablo entre sus dimes y diretes le echó más de algo al zapato y se le arruinó, y entonces el diablo agarró bastante ventaja, si no estoy mal. Ajá. Pero la meta a donde tenía que llegar estaba después del río Chicama. Ah, sí, pues, Ajá. hasta adelante. Sí, y entonces, antes de llegar al río, el diablo ya le llevaba una buena ventaja a San Bartolomé. Ajá. Entonces él dice que cuando vio que iba a perder la carrera, pidió ayuda divina y recibió el poder para pegar un gran salto Y atravesar el río, ¿no? y cayó del otro lado del río. Y el diablo se fue entre el río y se ahogó. Ah, sí, pues. Ajá. Ay, Después ya entonces te por entendió. eso se mordió y anda vengándose, Exacto. digamos. Entonces cada vez que recuerda la fecha sale... Pues es que este es mero tentador porque el dato de por sí es curioso por el hecho de que es una leyenda. Ya toda leyenda que venga de antes y que te lo cuentan los abuelos ya es curioso. O sea, aunque se crea o no se crea, ya es curioso porque ya es algo que te genera una tradición, una cultura y vamos, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso es que el diablo se enoja porque le ganaron en la tierra y aparte, supuestamente, él sale porque es para burlarse de San Bartolomé por el martirio que le hicieron pasar. Ajá. Entonces, supuestamente es como que esas dos la que hace que él se ponga bravo y le guste echarse la visitada. Exacto, sí. Pero en Guatemala hay algunos sitios que su patrono es San Bartolomé. Pero esta leyenda no se daba mucho en Guatemala. Más bien, sí se celebra no el la Día de San conocíamos. Bartolomé, pero solo como día de la feria patronal. Sí, Claro. No sé qué lugares... día festivo de Mazatenango, Suchitepeques. Yo no sabía quién era el santo patrono de Mazatenango. Hasta ahorita supe que es San Bartolomé. Ujú. También está San Bartolomé Milpas Altas, que es el municipio más chico de Guatemala. Parece que tiene una extensión como de 7 kilómetros nada más. En serio. Sí. Esa no me la sabía. Es el municipio Yo más pasé chico de sociales. Guatemala, sí. Y también hay otro pueblo que se llama San Bartolomé Jocotenango, pero ese es jurisdicción de Totonicapán. No está del cerca otro lado, ni de sí. este Jocotenango ni del otro Jocotenango. Está Sí, pues, en ni Y de nada. y el San Bartolomé de la Antigua, de la famosa procesión, es otro. San Bartolomé Becerra. No, es el mismo Es San Becerra, Bartolomé, va. pero ese es, ¿cómo se llama? Pero es El pueblo aldea, ¿no? Es únicamente una aldea de la Ah, antigua. ok. Ajá. Sí, pues. Sí. Pues- Ah, bueno. Pues hablando de luchas y Solo del diablo. una acotación. Dicen que ahí en el río Chicama, donde se escenificó la carrera, Ajá. hay una piedra que tiene la huella del santo. Porque en esa piedra fue Ah, mira. donde tomó impulso para caer del el otro lado del santo. río. Ah, mira, pues. Mira, pues qué Mira interesante. qué interesante. Vamos Va, a investigar. imagínate de dónde se agarra tanta historia y tanta tradición, porque nosotros podemos decir, por lo menos nosotros teníamos sol antes del 24. Y ahorita ya llevamos del 24 para acá, que las lluvias están, pero Es que coincide, me tremendas. parece, también con un fin de la canícula. claro. Por lo menos en este lado del mundo, ¿verdad? No sé cómo se da en otros lados, pero Ajá. en este lado del mundo la canícula es más o menos de finales de julio, principios de agosto, y en esa semana que coincide con San Bartolo,
termina la canícula y vienen las últimas lluvias del invierno. Ah, claro. Yo quería mencionar que yo no sé si tiene algo que ver, pero ya que mencionas Mazate, me recuerdo que es tierra del venado. Ah, sí. Ajá. Y resulta también que el venado o el ciervo se aparea también por estas fechas de San Bartolo. Entonces, ustedes saben que en estas razas parte del apareamiento es la lucha entre machos, ¿verdad? Ah, claro. Y acuérdense que el venado tiene cachos Ajá. y se tiene que pelear con otros machos para ganar el Para territorio. ganar el amor. Entonces yo no sé si eso tiene algo que ver o solo son coincidencias que uno va sumando a las leyendas y uno ahí hace una Pero es gran que eso es lo que yo historia te de digo, eso, que ¿no? ajá, que uno va atando miles de cosas y uno dice, ay, mira, puede ser Sí, posible. a saber si el diablo tiene que ver con el venado. Tal vez de que se subió ese hombre y les pegó la calentura del pobrecito, del calor ahí intenso del infierno, se le subió ahí un cachito y uno no sabe. Hay que tener presente, el diablo anda suelto en esas fechas. Sí, pero aquí lo Hay que importante tener es cuidado. El diablo es puerco. El diablo es fuerte, y lo cabal. importante es que no te digan en la esquina. El venado. El venado. ¿Cierto? Sí, pues, Pero por eso, ¿ves? O sea, en realidad vas atando miles de cosas, pero que siempre han pasado. Porque ahorita mira las lluvias. ajá. Y mira, Sí, esas semana- lluvias están muy intensas, con torrenciales y y cosas eléctricas que uno, incluso anoche, todavía nosotros teníamos en la noche una tormenta casi que de eléctrica a las 12 de la noche, que duró como una media hora. Bueno, estuvo y fuerte. empiezan los apagones. Hoy, por También. ejemplo, hubo un Ujú. apagón de electricidad en la tarde. No sé si fue en toda la ciudad, pero en varias zonas de la ciudad se fue la luz como a las 3 y pico, no sé, y se fue como 20 minutos. Cabal. Y ahí, esa es la otra cosa. ¿Qué haces cuando se va la luz? O sea, Aquí ahí el caemos punto. Ajá, al o sea, punto de el hoy. primero fue leyenda, historia, y vamos al punto de hoy. ¿Qué pasa cuando se va la luz? ¿Qué haces? ¿Qué hacías? ¿Y qué puedes hacer ahora? Y más que estamos tan acostumbrados a depender de lo eléctrico, ¿verdad? Y Completamente. se va la Más luz actualmente. y no Claro. sabemos qué hacer. Cada vez más estamos dependiendo de lo eléctrico. Incluso los carros están empezando ya a venir eléctricos. Claro. Y se supone que es una tecnología que va a predominar. Bueno, cuando Más hay adelantito. tráfico, la gente anda eléctrica, muchachos. Ah, bueno, sí. Eso también. Ahorita que están las lluvias, muchachos, tengan paciencia, tengan amor. El tráfico se pone intenso, Eso es feísimo, horrible. y uno se vuelve eléctrico. Sí. Pero para evitar eso, pueden echarse una su escuchadita hablando de cositas para irse relajando en el tráfico, Para ir ir tranquilo riéndose y con recordar nosotros. un poco Claro, qué hacíamos antes cuando se iba la luz. claro. Bueno, más que nada en la noche, porque de día, pues. Bueno, Pues de lo día vas no hay pasando, tanto ajá. problema. Pero cosa en la noche, ¿qué haces cuando se va la luz? Claro. sí, hoy me comentaba mi querida productora que cuando se fue la luz en donde estaban, dice que los gritos de siempre, ¿verdad? Ah, claro, los escandalosos, ajá. Pero son gritos de alegría. Yo no sé por qué les produce alegría, pero es un entusiasmo el que Pero es provoca. que fíjate que Al no, menos en el momentito en que se va la luz. pero ya es que después- no me vas a dejar mentir que si se va la luz, no disfrutas más una buena sentada en la mesa con una tu veladora y estar hablando de cualquier cosa que se te ocurra, Sí. Ajá. pero le tenés un sentido muy específico a la idea de que se va la luz. O sea, ¿te gusta el hecho de que se fue la luz? Te quedaste... Ahorita ya tenés teléfono y tenés carga y si no tenías, pues lo siento. Pero se va la luz y disfrutas sentarte con Sí, las porque velas. normalmente en las casas tenemos una candela cuando Cuando somos hay. precavidos y hemos Cuando comprado hay, claro. candelas. Tenemos una candela, sabemos dónde están, porque eso pasa, que necesitamos tener a la mano una vela y fósforos, pero ¿y si no sabemos dónde están los fósforos? Que a veces pasa. Claro. ¿Dónde está la candela? En la gaveta de no sé qué. No, ahí no está. Entonces, ¿y los fósforos dónde están? Buscala. O la veladora, que esto era algo que se acostumbraba mucho antes, tener en la casa 2 buenas candelas y tener en la casa una veladora. Claro. Sí. Para los amigos que nos oyen en otros lugares, se va la luz en Guatemala, quiere decir que se nos cortó la energía eléctrica por cualquier razón. Se va la luz. Cierto. Y las veladoras son como estas. Sí, esa es una veladora. Esta es una veladora típica que compras en las cererías o también en el mercado. Bueno, es que Sí. también, bueno, antes las comprabas y había mucha gente que vendía afuera de las iglesias. Como Te ibas a también misa se el utiliza. domingo. Mira, hay una empacada todavía. Ajá. Sí. Claro, hay una Sí, empacadita. lo que pasa es que las, así viene que vienen las así, velas con y las papelito, con veladoras papelito.
las utilizas para iluminarte materialmente, si te quedas sin electricidad, pero también espiritualmente, astralmente. Las veladoras Por tienen ejemplo, en las fines salidas de las religiosos. iglesias también tienen un significado religioso porque le pones, Claro. dejas una veladora encendida, dejas una velita encendida con alguna intención, ¿verdad? Ah, claro. Pero por eso te digo, esas las encontrabas antes afuera de las iglesias. Y mirabas a la señora que te vendía todo. Es más, antes hasta te vendían, ahí mismo te vendían una tierra de no sé qué bendita y no sé qué más, entre todas esas veladoras que vendían. Que no solo te vendían estas veladoras, te vendían unos cirios, que eran unas grandes cosas de veladoras que... Verás que yo tengo años de no ver en una iglesia católica que alguien esté vendiendo en Ajá. alguna mesita, ¿verdad? Fíjate que yo lo veo solo cuando es cosas de Semana Santa o que ya es mucha la afluencia ahí. Si hay más de alguien que lleva su mesita y vende veladoras. Eso sí lo es, pero es muy poco. O Ahorita en algunas es más iglesias que difícil. son grandes, cerca de la iglesia, a pocas casas de la claro. iglesia, hay sí. alguna, ¿cómo Una se llaman esas? cerería, Cererías. sí, una Sí. Y cerería. ahí encontrás cosas religiosas y ahí encontrás también veladoras. Sí. Sí, y ahorita que han cambiado un montón las veladoras, hay hasta de formas y colores, pero antes la mayoría eran así. Pero qué bonito el ver en realidad una veladora, se va la luz y la encendés. Pero ¿y si no tenés velador? Lo que pasa es que también resulta que en la casa solo tenés una y eso es lo que propicia a que se enciende la luz. Normalmente va a ser en el comedor y todos, porque nadie va a tener su vela en su habitación, Claro. todos se juntan. Bueno, y aparte que aunque la tengas, da algo de miedito, Es ¿verdad? que Entonces cabal. mejor irse todos al comedor y ahí a la luz de la vela terminas de comer o platicas o algo. Antes se acostumbraba a hacer lo que le llamaban candiles. Ajá. Estos Ajá. candiles era pues un instrumento de iluminación, llamémosle, que se hacía utilizando un recipiente Ajá. de un licor popular. Entonces este recipiente, que lo podías conseguir en cualquier tienda, Lo que en Guatemala le llamamos un octavo, que un es la octavo, forma exactamente, de porque esa- de esa es octavo de botellita. litro, supongo, o octavo Ajá, de octavo botella, de no litro. sé. Pues este octavo, este recipiente, se llenaba con un poquito de gas o querosén, que antes lo Querosén, vendían en las ujú. tiendas también porque se cocinaba con querosén. Exacto. Entonces le ponía uno un poquito de gas, le ponía una mecha, la mecha se sacaba por el taponcito del frasco. Ujú. Esto lo hice con agua, no crean que es ¿Qué querosén, es porque querosén? esto ya no lo venden en ningún lado. Cabal, ahora ya creo que ni lo ven. Y con Es azul. este querosén se subía por la mecha y vos encendías aquí tu mechita y esto se mantenía iluminando. ¿A Sacaba cuánto un te olor, podía durar una? algo particular. Ah, claro, pero No, Tenemos esto que duraba tener- días, esto duraba, te servía para una noche, lo apagabas, te servía para la siguiente noche, ¿En no serio? recuerdo. Tenemos que tener claro que estamos hablando de eso, de los candiles, lo estamos hablando de cuando en el área rural y tal vez tampoco en algunas áreas de las ciudades, las casas no tenían corriente eléctrica, Ajá. ¿verdad? Ah, claro, eso es antes de Sí. todo el Exacto, relajo. cuando se te iba la electricidad o cuando sencillamente vivías en un lugar donde no había Ajá, corriente donde eléctrica. no había nada. O te la habían cortado también. También. Bueno, Y también habían las lamparitas de gas que les llamaban, que esta es una réplica, no es original, esta es una réplica de una lamparita de gas que funcionaba más o menos con el mismo sistema, solo que tenían un dispositivo para Ajá. para aumentar aumentar. la llama o reducirla. Sí, tipo quinqué, Ah, quinqué Quinqué. le llamaban a eso, Ajá, sí, sí. es verdad. así se llamaban. Ah, mira, los- pues esas palabras nuevas para mí. ¿Qué? Sí, el Sí, quinqué. quinqué o luz de gas. Eso me Ajá. recuerda a una película viejísima de Ujú. 1940 y algo que se llamaba así, Gaslight o Luz de Gas. Y la película es un poco misteriosa, en resumen trata de un lugar en donde se iluminaban con estas lámparas de gas, pero en las mansiones lujosas. Esta película se Ajá. da en Londres supuestamente. Y en las En la mansiones época lujosas, victoriana. exacto, había la instalación de gas, como que fuera la instalación eléctrica, pero era de instalación de tubos de gas. Entonces en las habitaciones tenías las lámparas de gas y la encendías y tenía una luminosidad, pero si en otra habitación alguien encendía, pues bajaba la luminosidad, ¿verdad? O sea, a más ok. habitaciones encendidas, pues la luminosidad luz. era menos intensa. Entonces en esta película una señora
oye cosas raras y todo, y la luz del gas, o sea, las lámparas del gas se van disminuyendo y por eso la película se llama Luz de Gas, pero Ah, qué bueno. recomendada. Sí, muy buena. Con Ingrid mira, pues. Bergman. Mira, pues. Guapísima. Esa no esa mujer. no me la conocía. Ahora aprendí otro quinqué, no me la Película en conocía. blanco y negro, súper clásica. ¿Ah? Súper. Pero lo máximo, o sea, para mí, ahorita ya no es tanto, pero sí es muy bonito por lo menos que te agarre una hora sin luz. Por supuesto, si no estás trabajando y no estás haciendo nada que te vaya a arruinar la noche totalmente, pero yo siento muy rico sentarse y ver la luz de las velas porque eso ya no hay. O sea, ya es mentira que digas, ay, no, es que yo antes me gustaba y ahorita lo sigo haciendo. Es muy improbable que de verdad alguien se siente con una veladora. Porque incluso los restaurantes que te ponen veladoras, no es como que tengan una tu veladora así bonita, no que una ya toda gastada y ya no le hayas como que ese gusto. Sí. Porque tenés como que una mística en eso. O sea, ahí hay una mística. En el más hecho para de que que- se vaya la luz. Aquello de comer o cenar a la luz de las velas es también romántico, ¿verdad? Ah, claro. Y Pero la si está a luz de- mediodía es para que se vayan las moscas. sí, también. Ah, es cierto, en Cabal. algunos comedores encienden una Te vela las para encienden para que se vayan las espantar moscas. las Y sí se irán. moscas. Yo Yo nunca creo que lo he sí. probado, pero no creo Tal que vez una vela... por el humo que la parafina saca, no Yo sé. pienso Pues es que que sí, no no creo les que, debe gustar. no creo que la mosca llegue. ¡Ah, ya encendió la vela! Ya me voy. Hay que hacer la prueba de día. Habría que probar. También antes se utilizaban una especie de antorchas de, por lo menos aquí, esta madera la conocemos como ocote. Seguramente en otros lugares se llama de otra forma. Aquí y en la modernidad, típicamente eso se utiliza para encender el carbón cuando vas a hacer un Tu asado o un churrasquito, tu ajá. churrascón. Se enciende con esto porque esto es muy inflamable. Esto tiene una resina muy inflamable, entonces encendes un tronquito de estos y esto mantiene una llama por bastante tiempo. Entonces, antes hacían antorchas de ocote. Ah, o sea que las Y antorchas las- eran y- de ocote. Y las ponían, hacían la antorcha de ocote y en lugar de una vela, porque no existían las velas, una rama de ocote la encendías y con esto te ibas iluminando por toda la casa pues. o por el lugar donde querías ir o por la calle, ¿verdad? Y es que estos son fragmentos de tal vez de la gente que cocinaba con leña, ¿verdad? Entonces, cada leñito de pino traía su pedacito colorado de ocote y eso era gratis. En cambio, ¿En serio? las velas había que estarlas comprando. Bueno, Y claro. aparte, si en tu casa cocinaban con leña, pues tenías esto en Tenías la mano y eso tal siempre, vez sí. la tienda ya estaba Pues. cerrada para ir a comprar una vela. Y de hecho, uno quería ir al patio o al baño, porque los baños solían estar al fondo de las casas. Por sí, eso es el los dicho terrenos. al fondo a la derecha. Sí, Porque... los terrenos eran grandísimos, en primer lugar, más en el área rural. Pero los terrenos eran grandísimos. Y los baños no eran muy limpios, porque eran letrinas Claro. o pozos ciegos, como les llamábamos en aquellos años. Entonces, el baño lo mandaban hasta allá para que no oliera feo la casa. Pero el que tenía que ir al baño en la noche, con su pedacito de ocote, se podía ir alumbrando todo el camino, solo con el cuidado que la brea no le quemara. No le fuera a quemar, ¿verdad? Sí, sí, porque Mira, pues. goteaban. Yo no hubiera ido ni al baño, pero ni de noche, ni con ocote, ni con una antorcha, nada. Yo no voy porque hasta allá no hay nada. Pero si te toca atravesarte medio bosque solo para ir al baño, no, gracias, me aguanto para Y mañana. no nos vayamos y no nos vayamos a tan lejos. Bueno, No, sí no era. está lejos 1995. Es que estaba pensando Ah, sí. en aquella época en que hubo racionamientos de electricidad. Y ahí ya no lo mirábamos tan romántico como lo mirábamos. Sí, yo no sé si vos bueno, pero en es el que- 95 qué edad tenías vos. O sea, 5 añitos. Ah, sí, Yo pues, voy con el sí tiempo. estabas. eso. Yo voy con el tiempo porque 95, 5. Pues en ese año yo pensaba, no sé por qué pensaba que había sido antes del 95, pero parece que fue en el 95 por escasez de electricidad y también porque había ocurrido un atentado que habían destrozado una torre eléctrica por ahí, por Cobán. Y la hidroeléctrica se había de quedado, Chixoy. la de Chixoy se había Ajá. quedado sin agua porque también había coincidido una sequía. Bueno, la cosa es que no había electricidad para abastecer y se decidió un racionamiento general. Resulta que ciertas horas del día, creo que eran 3 o 4 horas por cada sector, estaba sin electricidad. Y ¿En en serio? algunos de esos días yo recuerdo que habían sectores que les tocaba en la noche. Por ejemplo, por donde yo vivía, eran de las 8 a las
Sí, era. De las 8 de la noche a las 11, algo así. Procuraron hacerlo en horas inhábiles para no afectar la productividad de las fábricas. Entonces, en las noches ibas a estar un tramo de la noche sin luz. Y era, bueno, bonito, digamos. Pero ¿cuánto te duró? O sea, ¿cuánto duró ese raciocinio? Yo recordaba que había durado un montón, pero parece que fue solo una semana, 8 días o 10, si mucho. Sí, pues es que uno Yo recordaba en esos que habían tiempos... sido 15 días o algo así. Pero era bonito porque te juntabas en la mesa, lo que vos decías, estaba la vela en la mesa, la veladora o la candela, y toda la familia a la mesa a terminar de comer o a platicar. Pues sí, porque ¿qué otra actividad había? No podías leer, no podías coser, no existían los celulares, no había nada que hacer más que sentarse a platicar. Sí, sentarse a Era una platicar, tertulia. Es lo que típico, eso es lo que contar te cosas digo. de miedo, Ajá. sean reales o irreales, pero contabas cosas de miedo, platicabas, cantabas. Si alguien en la casa tenía una guitarra o algo, me imagino que te se ponían echabas- a cantar. Por ejemplo, yo recuerdo que mi hermano tenía una flauta y en alguno de esos días se sentó en la mesa a tocar la flauta y qué bonito, ¿verdad? Ajá. Y a mí me gustaba mucho también porque uno salía, yo no sé si de curioso, de chute o de qué, ¿verdad? O de embelequero, como decimos aquí. Ajá, que del es albereque, sí, del el albereque, albereque, ajá. salías a la calle porque había gente que a esas horas estaba regresando de la universidad o Del del trabajo, trabajo. ajá. A mí me tocó regresar de la universidad algunos días de esos a esa hora sin En luz. serio. Entonces la gente estaba en las puertas con su linterna de mano y iluminaban a las personas que iban pasando. Era como que vos ibas en la oscuridad, pero algún vecino que estaba en la puerta te iluminaba ese pedazo. Y luego el siguiente vecino seguía Ah, sí, pues, o sea, que él iluminándote, como que el camino te lo hacía. te lo con la- guiaba exactamente Sí, con, sí, la, pues. con la linterna. Ah, Te ok. guiaban el camino y cuando De se regreso. acababa la luz de tu linterna, otro vecino más adelante encendía su linterna. Y te Pero iban qué, guiando. pero alguien se paraba en la puerta por albelequero nada más, o de verdad alguien decía, no, miren, se va a ir la luz y vos te toca irte a quedar a la puerta a dar iluminando el camino. Son esas cosas que, que los vecinos no es necesario organizarlas, sino Son que espontáneas. Que salen son del corazón. espontáneas, son Sí. espontáneas, exactamente. Ah, mira, pues, ¿ves? Pero es que por eso te digo, cuando no hay luz, hay muchas cosas que se dan que son fascinantes y no te das cuenta hasta que ya pasaron 2, 3 días de eso, decís, pucha, qué rico va. Sí, de vez en cuando sería bonito. Ay. De vez en cuando sería bonito apagar uno todas las luces, poner una vela y juntarse la familia a contar cosas, a platicar un ratito, a cantar o a hacer, bueno, lo que a cada quien se le ocurra, ¿verdad? Siempre y cuando tengan a la mano las candelas, los fósforos. Yo recuerdo que las cajitas de fósforos no eran algo como más exclusivo. Lo más Ajá. típico eran las carteritas de fósforos, como estas. Exactamente. Ahora, les voy a decir una cosa. Ajá. En aquellos tiempos, las carteritas eran un elemento publicitario fantástico. Yo no sé por qué lo dejaron de hacer. Y eran un poco más grandes. Eran un poco según más grandes, recuerdo, sí. ¿verdad? Pero eran un elemento publicitario que te lo daban en hoteles, te lo daban en cafeterías, te lo daban. Ah, bueno, pero es que lo que pasa es que la carterita antes sí tenía una relevancia muy grande en tu vida diaria. Toda Eso casa sí. necesitaba una Ajá, o sea, de antes sí fósforos. era muy diferente. Es más, antes fumabas y la gente que iba a fumar sacaba su carterita de la bolsita. Sí. O la ponían en el celofán en del- el celofán. Ajá, ahí del- metías Y ahora la ya de le los traen cartera. celofán. Cabal, pero por eso te digo, era más rentable usar una carterita antes porque no tenías luz, pero tenías veladoras. Y Tenías además, candelas. cuando se terminaba, el cartoncito se usaba para muchas cosas. Para jugar de cartas y En serio. muchos Mira, mecánicos ¿ves? no me dejarán mentir. El cartón de la carterita de fósforos era el Así, la el medida. grosor ideal para calibrar los platinos. Exacto, era la medida cabal. Ah, para los ok, platinos, ajá. sí. Ah, ok. Y- Y también pasaba que a veces uno tenía que tener cuidado porque cogías un fósforo y tenías que cerrar la carterita antes de encenderlo. De hecho, creo que dice aquí, ciérrese antes de encender. Lo que En pasa es serio, que vamos a ver. dice con letras muy pequeñitas y yo ya no llega a mi vista. Pero no sé si porque todavía si no dice. Bien, se dice, corría- se ciérrese antes de encender, cabal. porque corrías el riesgo de que dabas el fosforazo y se te encendía toda la carterita, los no sé cuántos 20. Pues, pero es los que es 20 fósforos curioso. que trae. Porque esas cosas son meras complicadas porque yo estaba aquí con la mamita una vez y yo me crucé la calle a la tienda y yo fui a comprar carteritas y yo las traía así, en la mano, empuñadas. Y yo me crucé y en medio de la calle las carteritas empiezan a agarrar fuego. Ajá. Ah, eso era un Eso, 24 de agosto. 24 de agosto. Cabal, cabal, que yo estoy casi seguro que por ahí va el asunto. Sí, eso Pero me vamos empezó a traía agarrar, aquel.
El chamuco. Es más, hasta me crucé de regreso a comprar carteritas y el de la tienda se empieza a reír de mí. ¿Qué pasó? ¿Te agarraron fuego las carteritas? Y yo, pues sí. ¿Y cómo? No sé, le digo, solo iba caminando y agarraron fuego. Y eso era que el Y sí chamuco te y sí venía es cierto que persiguiendo. son muy complicadas también porque no es solo de agarrar, abrir y prender y ahí está. Sí tenía que tener como que tu cuidadito de saber dónde lo ibas a poner, qué le ibas a hacer. No lo podías dejar adentro del carro, por ejemplo. Y yo recuerdo que las cajetillas de fósforos, como no eran tan comunes, entonces tener en la casa una cajetilla de fósforos era así bien caché. Y uno guardaba las cajetillas, yo por ejemplo las guardaba, porque luego con esto hacías mueblecitos para las muñecas. Ponías 3 y era como un gaveterito, ¿verdad? Qué bonito. Sí. Y también he visto o había visto algunas personas que utilizaban la cajetilla de los fósforos para guardar moneditas luego. Entonces era Yo lo había visto así, como moneditas, pero que se encontraban en la calle. Que solo lo abrían y lo echaban y ahí se volvían a meter. Y lo dejaban en la puerta. O sea, dejas tus llaves, dejas tu cajita y no vayas te a vas. entender eso. Pero miren ustedes, en Guatemala nunca han habido, pero en las películas sí. Los fósforos que se ignitan, que se encienden, raspándolo en cualquier lado. Sí, en cualquier cosa que sea un poco morroñosa, en la suela del zapato, o incluso ya cuando quieren hacer chistes se lo encienden a alguien así en el cachete. Ajá. En Guate nunca han habido de eso. Yo nunca vi. No. Sí, porque ya te sí imaginas mandaron- los desastres ah, que podían sí. haber. No, es que aquí no. Es que aquí son Sí, tremendos, alguna vez- claro. alguna no vez vi que haga alguien eso y lo trajo. haces. Aquí Sí. te dicen no haga tal cosa, es lo primero Bueno, que haces. claro, y es que la Entonces, novedad no. sería... No, y aquí cuando uno es niño, como Sí. estábamos hablando la semana pasada, Aquí cuando dice, uno es niño, uno es travieso. Cierre antes de usar y lo primero que haces es abrirla y ponerla encima de los fósforos. Y la dejas así, o sea, Sí, dejas sí. así la Es carterita. cierto. O como utilizaste el cartón para X cosa, lo arrancas y la carterita se queda así pelona, Cabal. ¿verdad? Sí. Y entonces, y como de todos modos hay que aprovechar los fósforos. Pero cuando no había fósforos, estábamos platicando el otro día y me decía una señora que había aquel sistema de chocar dos piedrecitas y darle a una hierbita que estuviera seca. Ajá. Yo nunca pude hacer semejante cosa. tampoco. Parece que los scouts sí aprenden a hacer fuego En los de esa scouts, manera. sí. Yo hace Pero- mucho tiempo sí fui a los scouts como 4 veces y sí, lo primero que te enseñan es eso. Así. Pero son piedras en específicos. Tienen que tener no una forma, sino que una superficie en específico. Un material No material, sino que tienen que ser un poco más lisas Como para para- que de verdad al peguen. chocar. Porque si son muy rugosas, lo que van a hacer es tierra nada más estarlas Desgastar. matando. Ajá. Tienen que tener como que cierta forma. Por lo menos sacar una chispa, ¿verdad? Sí, Ajá. ¿algún scout que nos ilumine, por favor? Sí, por favor. Cabal. Y aparte de eso, como no había fósforos tampoco, cuando se lograba hacer ese procedimiento o saber cuál otro, se encendía el fuego en la casa y entonces había que mantener siempre la brasa. Había Ajá. que estar pendiente siempre de que hubiera brasa en el comal o en el pollo y que esa brasa no se apagara porque costaba mucho volver a encender el fuego, entonces mantenían vivas las brasas. Entonces la gente de ese tiempo se levantaba temprano. Y tenían un soplador. A las 3, 4 de la mañana a soplar las brasas para que reavivar el fuego y echarle más carbón o leña. Claro, que No más se seguro. podía la dar el leña. lujo de que se les apagara. Para ya tenerlo listo para el desayuno. Pero es que, fíjate Es- vos es que como la esa es llama del otra amor. cosa. Es Cabal, como que hay la- que mantenerla siempre soplando. Hay que tener un buen soplado. Cabal, tienes que sacar brazo ahí porque si no se te apaga. Pero Ese fíjate es un vos buen que... tema para otra vez. No la llama del amor, sino... Ah, bueno, los yo así sistemas- no me... Los sistemas de cocina. Eso sería un tema bonito para tratar algún Sí. día, ¿verdad? Cómo cocinamos, cómo cocinábamos, Como que se hacía cocinaremos. antes. Ajá. Y cómo cocinaremos. Pero fíjate vos que eso que vos decís, que la mayoría es rural, cuando uno, por ejemplo, nosotros que íbamos de Santa Rosa, allá a Rinconcito, que un saludo a todos los que están hasta allá, que uno cuando llega siente ese olorcito. Hay un olorcito en específico que suelta la madera después de estar tanto tiempo ardiendo, que eso no lo encontrás tampoco en cualquier lado. Ajá. Y esos son unos aromas que te van quedando para la prosperidad cuando vas creciendo y todo. Ya medio se te cruza ese olor y decís, puchica. Aquí huele Sí. a la Yo casa de la abuelita. yo estaba aquí hace 20 años, por ejemplo. O haciendo fogatas.
Ajá. Sí. Ah, sí, es que lo que pasa es que hacer fogatas es complicado, que ahí tienen que tener mucho cuidado. Sí, porque Mucho cuidado. En otro día hablaremos del día que Aarón se incendió, pero siga con Claro. nosotros, acompáñanos Sí. en otro episodio En donde... otro episodio será. Va a salir ese tema. Cabal, que ese sí está pero masacre. Eso es masacre, sí, eso lo vamos a dejar para otra vez. Cabal, pero sí tenés como que ese aroma. Y es algo que ya no lo ves. Bueno, Es cierto, todavía ruralmente tal vez sí lo encontrás. Aquí ya no. otro aroma que es característico de eso, de ese tiempo, al menos de mi niñez, es volvemos al quinqué o al candil, el olor de las cocinas de querosén. Que esas se dejaron de usar porque ahumaba mucho la seguridad, casa, exacto. sí. Y vino el Ah, claro. propano, y el propano era más práctico y todo, aunque parece que el costo era más fuerte, aunque ahora yo creo que es al revés, ahora es más caro el querosén por lo escaso. Pero en ese tiempo lo más barato era cocinar con el gas querosén y ese ahumaba mucho, pero olía rico. Yo me acuerdo de la cocina de los abuelitos y olía rico. Sí, Ujú. una cosa que me recuerdo también de las velas es que no siempre tiene uno un candelabro así bonito, dorado, de bronce o de Ajá. plata. Cabal. A veces sí, pero no siempre. Y entonces estas velas se ponían en una botella de agua gaseosa, Ajá. le enrollabas un pedazo de papel en el culito, le enrollabas un pedazo de papel para que para que quedara fija en el hoyo de la botella y ese era tu candelabro. Ajá. Y si no, en todas las casas habían aquellas palomas de Sí. barro, aquellas palomas Ah, blancas cierto, con cierto, la que carita tenían unas negra. cositas así. Ajá. Estas palomas uno normalmente no las Cierto. compraba, sino que si ibas a misa, esas palomas eran típicas de adorno de casamiento, De adorno bodas. de boda. Ajá. Y ponían las palomas en las bancas de la iglesia y si vos estabas en misa, ya fuera que eras invitado o que habías ido a la misa del sábado o del domingo mal- y justamente era un casamiento, pues a la salida de la misa agarrabas tu paloma y te la llevabas a la casa. Y todo el mundo teníamos paloma de alguna Pero es que boda. había de todo, no solo de palomas. También había unos platos que solo le hacían un bodoquito y... Ah, Sí, Y ahí eran está. candelabros Es de como de platito y las palomas esas. Y entonces Ajá. allí la paloma tenía un agujerito como en el lomo y allí ponías la candela y entonces... Pero ahí eso estás era un hablando típico- eso era que un lo típico tuvieras. candelabro. Ajá. y si no, ahí es donde viene también la magia de que encendías la candelita. Ay, boté la serpiente que estaba parada. Encendías la candelita y la ponías así para echar cera Ah, sí. y después la pegabas con la misma Con la cera. misma cera la Que era un tenías que dolor de pegar, sí. cabeza porque de repente te quedaba para un lado, de repente te quedaba para otro y ahí andabas arrancando y otra vez te gastabas media candela en que te quedara quieta, pero así Pero era la con única la misma forma. parafina que se había deshecho, con esa pegabas Ajá. la candela en un platito o en la mesa, ¿verdad? Por eso cuando tenías Sí. de barro, pues excelente. Cuando no te tocaba, yo me recuerdo que vi varias en una tapita. En una tapita de gaseosa, es Ajá. verdad. O en una tapadera de algún frasco. Y respecto de las veladoras, yo recuerdo que también era común que al platito donde ponías la veladora le tenías que poner un poco de agua. Ah, sí. Por si la veladora se quedaba encendida, Ajá. entonces Claro. cuando llegaba al final, ese poco de agua que habías puesto en el platito hacía que Apagaba que se apagara. Que se la mecha. apagara. Sí. Claro. Es que sí, las cosas de los tiempos, ¿verdad? Porque en ese tiempo edificábamos un poco más con madera. Y en ese tiempo también se tenía no solo la necesidad de las velas, sino que también la costumbre de ponérselas a imágenes religiosas. Entonces había mucho incendio por ese Ah, claro. Sí. Pero es que sí, De pero es lo que descuidos. vos decís, porque era casi todo antes era con pura madera. Ajá. Y era madera seca. Sí. Pero no era madera que, así como ahora, que yo creo que hasta curada es y no sé qué más, y no sé qué más químicos tienen para que no agarre fuego, Ajá. o que te deje salir antes. Hay muchas Y cosas. para apagar las velas, recuerdo que, bueno, en las iglesias hay aquel apagador de velas que es como un cucharoncito y que con eso la apagan. Pero uno Ah, en la sí. casa Al dedo. chupaba los dedos con saliva y es más, lo bonito era que hiciera Cabal. Y solo le hacía así de... O yo sí, había O gente así. que le hacía así. La gente que tronaba Bueno, y... y uno cuando era niño también, esto no lo hagan en casa, por favor, pero uno tenía la maña de que cuando la vela estaba encendida pasabas la mano así. Y era Ah, como, cabal, que ves voy a así de... pasar, Ay, sí, mira, sí. mira, 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 mira. cómo paso la mano y no me Cabal. pasa nada. Sí, no, qué Hasta que peligroso. alguien se quemaba diciendo, ya no. Sí. Después de las 3 semanas otra vez ya, mira, mira, ahora sí, mira, ahora sí, mira. Mira cómo pasó. Sí, no, es que sí, No, por eso hay que eran tener mucho tonterías cuidado con que- el fuego. Sí, eran Yo tonterías tengo- que uno hacía, sí. No. Vamos Sí. a hablar otro día de
Cuando Aarón se... ya tengo ganas de que sea eso. Cabal. Pero, fíjate vos, partiendo de eso, nos vamos al hecho de ahora. O sea, vamos al hecho de que tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir caminando. Y ahora, por lo menos, la electricidad ya es un poco más estable, a excepción de días en específico, pero ya es más estable, ya tenés celulares. El problema de ahora no es que se vaya la luz, es pagar la luz. Sí, y por lo tanto, el sistema de ahorro siempre tiene que seguir. Claro. O sea, tenés que ver cómo ahorras, porque ahora, claro, no puedes usar candelas ahora en tu casa todo el tiempo tampoco. Sí, lo bueno es que ahora existen, yo no sé, desde hace como 10 años tal vez o 15, las bombillas de bajo consumo. Antes eran las bombillas aquellas incandescentes, que las comprabas en la tienda. Una bombilla de 25, una bombilla de 40. No sé si habían de más de 40. Tal vez sí, de 70, ¿no? ¿Hasta de 100? Hasta Hasta de 100 era. Y entonces estas bombillas incandescentes son de alto consumo. Creo que ahora ya raramente se usan. Ahora se usan. Y creo que bombillas habían de las bajas eran como de 15 y era como tener una candelita en la casa. Yo solo recuerdo las de alumbraba en 25. Y costaba como un quetzal una bombilla de esas. Sí. A la mano. Bueno, ese es un tema complicado porque, por un lado, se llaman bombillas ahorradoras o economizadoras. Están las de aquellas de chirulito y están las de LED. Que Las nuevas, las más modernas. Que son las más económicas y que alumbran más gastando menos. Pero el costo de la bombilla es el problema. Hay bombillas claro. de 40, 50 quetzales. Entonces, ¿cuándo llegas a ahorrar lo suficiente en el recibo de la luz como para compensar el haber puesto 10 bombillas de 50 o 60 quetzales en Lo la que pasa casa? es que, por ejemplo, las bombillas LED tienen más duración, entonces las tenés que cambiar, pues te duran años. Yo no Claro, sé, lo que pasa es te que... puede durar 6 años, 8 años, Ajá. entonces casi nunca las cambias. Las bombillas de bajo consumo también son ahorradoras, pero duran un poco menos. Por eso son un poco más baratas también. Los espirales, ajá. Y las bombillas de antes, las incandescentes, el problema de esas es que gastan, o sea, producen luz y calor. Ajá. Pero Ajá. uno solo necesita la luz, uno no necesita el calor, pero la bombilla por su funcionamiento lo está produciendo y eso Claro. consume un montón de energía. Ajá. En cambio, las de bajo consumo ya no consumen calor, apenas consumen un poquito de calor y maximizan la luminosidad. Claro, pero Entonces, esa es la gracia de las lo que bombillas de pasa bajo es que, eso es lo que decía Rodolfo, lo que pasa es que al final un ahorro no lo vas a ver en una factura. consumo. O Exacto. sea, lo tenés que y ver. tenés también la diferencia de que antes venías, encendías la luz de la cocina y te pasabas una hora ahí y ya te habías volado un montón de luz. Solo por esa bombilla, con calor, luz, si estás cocinando, era un dolor de cabeza. Ahorita ya venís, encendés, cocinás y te vas y tal vez el mismo tiempo, solo que con tal vez una tercera parte de la luz que ibas a usar. Bueno, y siempre y cuando tengas el hábito de no tener encendidas bombillas que no estás utilizando, ¿verdad? Claro. Tenés que tener el hábito de salir de una habitación, apagás. Salís de otra, apagás la Ese bombilla. es el pleito diario de un montón de familias. Todos los días es el mismo. Pero es que lo que pasa es que por eso ahí vienen un montón de cosas que ahora se empiezan a dar que no había antes, porque antes el pleito que era apagar la vela. ¿Dejaste apagar la veladora? Sí. Sí. Y ahora, ¿dejaste apagar la luz? Sí. O sea, Por eso en lugares públicos hay ahora hasta las bombillas estas, ¿cómo se llama? Que si vos pasás se enciende y... Sí. con sensor de movimiento y toda la cosa. Exactamente, Ajá. sensor de movimiento. Es Exactamente. cierto. Por ejemplo, en los edificios de apartamentos, vos vas pasando por el primer piso, se enciende la luz. Cuando salís del primer piso, se apaga la del Claro. primero, se enciende la del segundo y así subversivamente. Pero por eso te digo, o sea, en realidad, en hábito de ahorro, si te ahorras, la cosa es que tengas la costumbre de querer ahorrarte. O sea, Y si ahorras, pues a un poco mediano plazo. claro. Y antes de que vinieran los espirales y las LED y todo eso, hubieron unos que se suponía que ahorraban luz. Eran unos círculos así, que eran de... Hay unos tubos blancos. Ajá, Como de tubo fluorescente, blanco. pero Ajá. circular. En circulares o los tubos aquellos Los que eran largos. más apropiados para fábricas de oficinas.
Es que los fluorescentes en sí ya fueron un poco más ahorradores que la bombilla bombilla, incandescente. ajá. El gran problema del fluorescente es el gas que utilizaba mercurio. No sé qué es Ajá. lo que utiliza, que Y que es también muy eran contaminante y también lo hace caro. ¿verdad? Era cara la bombilla, era cara la lámpara, entonces no cualquiera se Ah, sí, podía porque a dar el esa lujo. tenías que ponerla en un marco en específico. ¿Verdad? Ya después, conforme la modernidad, sí ya se hizo una que se va a enroscar y que Sí, ya tiene, sí. pero ya en base a eso. Antes no, antes Sí sí tenías necesitaba una una plataforma donde instalación. poner eso. O sea, aparte de que no te vas a ahorrar por la bombilla, ahí sí no te ahorras por la bombilla, pues tienes que pagar la plataforma Y todavía. aparte pagar el Claro. electricista porque no siempre las personas saben qué alambrito va con qué Claro. alambrito. Contrario a una bombilla que tenés del plafón y que simplemente la enroscas y Sí, ya estuvo, incluso ¿verdad? ahora también hay apagadores de luz que los puedes moderar. Que no le pones toda la potencia a la bombilla, entonces ya la pones un poquito más bajo. Ya ahora literalmente con el teléfono puedes poner una aplicación y le dices que encienda y apague la luz, compras la bombilla que es para eso y O aquí hay está iluminación listo. inteligente que vos entras a tu casa y decís, ya vine y se enciende la luz. Por eso te digo, o sea, ahorita hay un Te montón. reconoce la voz. Sí, te Hasta reconoce para la voz. aplausos hay ahora, o sea, ahora Ah, aplaudís sí. y ya te enciende una luz. Y no nos vayamos a una bombilla, hay tiras LED con miles de colores y que van encendiendo según el sonido, según movimientos. O sea, ahorita ya es muy diferente. Y lo que a como vendrá era. en el futuro. Tenemos muchos adelantos actualmente. Pero ponete, ahorita se va la luz y ¿qué haces? Agarras el teléfono y enciendes la luz. Es Y ahí que tenés estás, carga. o sea. Pero es que también, cuando se va la luz, tenés que mirar de no utilizar mucho el teléfono precisamente porque vas a necesitar la linternita del teléfono. Que los teléfonos de hace unos años no tenían esa linternita. Eso ya Pero era por de eso los te digo, más- o sea, vamos al hecho de que ahora ¿qué haces? Solo encender la luz del teléfono. Ya no es aquello de que, ay Dios, hay que ir a buscar la carterita, hay que ir a buscar la veladora, hay que sentarse en la mesa. Ahora ya no, ya se fue la luz, sí. Y lo típico de siempre, se va la luz y más de alguien te pregunta, ¿se fue la luz? Y uno así de, no, solo se apagó. Exacto, sí. Es que Pero- es algo tan normal, pero te provoca un algo porque se va la luz y incluso en tus grupos de WhatsApp pones ahí, se fue la luz y todo, se fue la Cabal. luz, se fue la luz, se fue la luz. Y todo el mundo, sí, aquí Sí, también, es aquí que- también. Es que ya no sé, da una cosa como espeluznante o da una ilusión o da... Pero no es sé, que yo te digo, provoca yo alguito. creería, a mi criterio y muy personalmente, que es un reflejo de la idea de que antes te sentabas en la mesa y decías, se va la luz, todos a la mesa y O todos la se sentaban idea y del- platicaban. Del fuego, ¿verdad? Ajá, o sea, te sentabas y ya te sentías Te en entra comunidad. a uno como lo primitivo, ¿verdad? Ajá, cabal, por eso te digo, antes lo ves así, ahora tal vez ya es así como que, ay, se fue la luz, tal vez solo por reflejo de instinto anterior de decir, ah, se fue la luz y tal vez alguien te diga, sí, mira, pues se fue la luz y va, venite y platiquemos. O sea, tal vez eso es lo que uno quisiera escuchar subconscientemente, pero no lo hace. Sí necesitas Ajá. eso, ¿verdad? De que la familia esté en la mesa. Pero Y porque platiquen. creciste así. Por lo menos a mí me gusta cuando se va la luz, yo me siento tranquilo y me gusta. Pero vamos a eso, o sea, siempre sale el que, ay, se fue la luz. Y uno dice, sí. Pero miren, en ese sentido, damos por sentado que siempre va a haber electricidad. Incluso ¿cómo decirlo? Cuando se va la luz, a uno a los pocos minutos ya se le olvidó y va otra vez a oprimir algo o a encender el microondas o a encender... Claro. Y dice, ay, si no hay luz. Bueno, pero damos por sentado que que si se va la luz va a regresar en un ratito. Pero, ¿y en las emergencias? Para el terremoto del 76, yo no recuerdo cuántos días nos quedamos sin energía, pero era tremendo. Y hubo que acostumbrarse otra vez a eso, a pasar noches completas sin luz y en la incertidumbre de que no sabías qué iba a pasar. sabías cuándo iba a regresar, cuándo la Claro. iban a lograr conectar. Tema otra vez. para febrero, el terremoto. El Ah, sí, terremoto, claro, sí. ese lo vamos a tener que tocar para el terremoto porque si es mucho, ese tema nos abarca mucho también. Ala, yo tengo un chiste del terremoto. Ay, vos, no. En febrero, lo guardo para Sí, febrero. Cabal, para febrero, por favor. Guárdalo para febrero. Sí, pero eso es el día de que se nos apaga la luz. Sí. Y con el apagón, ¿qué cosas suceden? Decía la... El Con apagón. el Y apagón. luego el agarrón, ¿verdad? Como dice la canción. agarrón? Hombre, del apagón, de la canción de El apagón, ay, ay, el apagón. Sí, entonces sí. Qué gusto entonces. Y ahora ya saben cómo era antes y cómo es ahora y cómo qué nos vamos hacer a ir. si se va la luz? Cabal, Exacto. siempre Muchas vamos a gracias. agradecer a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias por tomarse su tiempito. Muchísimas gracias por siempre compartirnos y
mandarlos a sus seres queridos. Y les agradecemos siempre que nos sigan pasando de voz en voz. Y siempre les agradecemos su like y déjenos en los comentarios cualquier cosilla y vamos a procurar irlos metiendo poco a poco. Muchas gracias a todos los que estuvieron pendientes también esta semana. Sí, gracias a todos. Y ya vamos a llegar a los 100. Ha sido un gusto. Así que compartir tranquilos con y ustedes vamos a todo llegar a este los 100. tiempo. Claro. Entonces, un gusto. Vita, Rodolfo. Muchas un gusto. gracias. Feliz Adiós. noche. Calidad, pero con tiempo les hubiera quedado mejor.